Dice el programa que Cervantes pudo ser precursor del género negro. Puede decirse que Cervantes fue un precursor del género negro. En 2015 se celebra el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y queremos rendirle homenaje rastreando los muchos elementos negros de la obra cervantina, desde su relato de Lampa, Rinconete y Cortadillo hasta el reflejo de la dura realidad penitenciaria de su siglo en el episodio de los galeotes del Quijote. La organización del festival pues ha hecho algo que ustedes van a disfrutar de inmediato. Ha contratado a 3 personas que han perseguido a Cervantes desde años. Tienen el honor de ser coautores de Cervantes, es decir, han escrito los 3 el Quijote de nuevo con Cervantes, y se han tenido que enfrentar a ese público tan difícil que podía ser el más inocente, el más entusiasta y el que más rápidamente pudiera ser atraído por la figura o los personajes de Don Miguel. Cada uno de ellos, en sus respectivas soluciones, han hecho que generaciones, esperemos que sean las generaciones que mantengan el fervor por la obra cervantina, nuevas generaciones de jovencitos lectores, desde hace 10 años para acá, vengan bien educados y bien enseñados. Hay que recordar que justo hace 10 años, con el centenario de la primera parte, me van a permitir, sobre todo 2 de ellos, se desatara cierta competencia editorial a ver quién podía hacer el mejor Quijote para los niños, fuera Quijotito, fuera Mi primer Quijote o fuera el Quijote para niños. Quiere decir con ello que no se trata solo de expertos en la obra cervantina, sino que han tenido que demostrar que se han metido en la técnica de Don Miguel para poder explicarlo en pocas palabras, pocas páginas, y que además los lectores, dicen que más exigentes por aquello de su inocencia, puedan seguirlo. Además, se da la circunstancia, y esto es broma que me gusta repetir en público porque lo hemos estado comentando, que algunos de ellos son titulados comisarios de exposiciones. Rosa está acabando con doña Teresa de Jesús, lleva un año persiguiendo la obra de Teresa de Jesús. Por supuesto, como bien saben ustedes, ella ya ha hecho repetidas veces ediciones sobre la obra y también se ha atrevido, y no sé muy bien cómo le ha ido comercialmente, también se ha atrevido a acercarse desde la perspectiva juvenil a la obra de Teresa de Jesús. Ella fue la responsable de la exposición sobre la Santa. José Manuel va a ser el próximo responsable de la exposición sobre Miguel de Cervantes, y a estos responsables se les llama con mucha propiedad comisarios. Evidentemente, para el asunto que nos acoge hoy, ser ya de antemano comisario pues ya es una garantía. José María, además, tiene la osadía de estar metiéndonos miedo constantemente con sus novelas. Dicen las crónicas que tuvo que dejar el periodismo entusiasmado por el éxito de sus publicaciones. Me consta, además, que se ha ido especializando en todas las variedades de miedos, terrores o misterios con los que entusiasmar a los lectores más juveniles, aunque de vez en cuando nos castiga felizmente a los de mayor edad. Estamos, por tanto, con 3 especialistas que seguramente harán sus delicias, porque a los 3, José María, yo a ti no lo puedo asegurar tanto porque no he tenido la suerte de compartir, pero seguro que los 3 son buenos conversadores, son magníficos conferenciantes. Por repetirme un poco lo que ya saben ustedes, los autores que tratan sobre la obra de Cervantes, el mayor problema que tienen es pillarle ese don de la verosimilitud, de la realidad, del doble juego de las realidades, el mundo del diálogo, y todo mezclado con esa salpimienta del humor, de la vida cotidiana, de las grandes reflexiones. Bien, yo no sé nada más que de esto, les he leído con placer y sigo aprendiendo siempre con ellos, y me veo obligado también a decir que José Manuel está en obligación de publicar
una biografía que aparecerá dentro de 2 o 3 meses. No quiero decir nada más. Por un turno puramente que hemos pactado, le voy a dar la palabra a Rosa, que promete que va a indagar sobre, ¿cómo lo llamamos?, sobre los antecedentes de la novela negra El Miguel de Cervantes. A continuación hablarán ellos dos. Lo que sí que les pido, ellos están dispuestos a charlar entre ellos, pero también inmediatamente con ustedes, es decir, que después de la primera intervención, aunque formalmente podamos mantener un turno alternativo, cualquiera de ustedes que quiera levantar la mano y hacer una pregunta directa sobre lo que acaban de decir o sobre algo que quieren que sea tratado, sería lo más interesante de esta mañana. Tiene la palabra Rosa Navarro, catedrática de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia y también es un gusto para mí estar con mis compañeros. Sí, presumo mucho de ser comisaria, me va a durar poco el serlo, pero me ha dado un cierto prestigio. Salía de la Biblioteca Nacional y entraba en la cafetería del Espejo y una compañera mía me dijo: comisaria, ¿dónde quieres sentarte? Y los camareros se cuadraron como diciendo, impresionante, ¿no? Me di cuenta de la diferencia que es ser comisaria o ser catedrática. Entras como catedrática, no eres nada; si eres comisaria, eres otra cosa. Eso me ha dado además el sello de garantía para estar en esta mesa y hablarles de mi querido don Miguel. Dejo a un lado a mi admirada Teresa y me centro en la obra de don Miguel, y yo les he dicho, vamos a ver, ¿me dejáis que hable de Cervantes como antecedente de la novela policíaca? Me han dicho que sí. En cualquier caso, como lo he dicho con un cierto tono de comisaria, no han tenido más remedio. Entonces, en vez de hablarles de antecedente de la novela negra, se lo dejo a ellos, y yo les hablo como antecedente de la novela policíaca. Hay algo esencial. Cualquier escritor de novela policíaca, negra o del tipo que sea, si quiere realmente aprender previamente la técnica de crear como novelista, de hacer novelas, tiene que leer a Cervantes. Esto es indudable. Ahora bien, planteándome el por qué yo considero que es un antecedente de la novela policíaca, como solo me han dejado muy poco tiempo, entonces lo que les voy a indicar son algunas técnicas clarísimas de novela policíaca que podemos encontrar en Cervantes. Voy a empezar solo esbozando una que ustedes recuerden todas, porque entro en el terreno del Quijote. No voy a centrarme en el Quijote, sino en las novelas ejemplares. Pero si ustedes recuerdan, como sí lo hacen el Quijote, saben que hay una escena esencial de suspense. Porque, ¿cuáles son los ingredientes que forman parte de todo ese utillaje que un novelista creador de novelas policíacas tiene que saber dosificar muy bien? Uno de ellos es la técnica del suspense, claro. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo la batalla del Vizcaíno queda completamente suspendida? ¿Por qué? Tenemos a Don Quijote con la lanza en alto y el vizcaíno con la espada en alto, y de repente dice el escritor que no se sabe cómo continúa porque se ha perdido lo que sigue y ahí se queda. Suspense absoluto, ¿no? Eso lleva a que luego un narrador distinto vaya por el Alcalá de Toledo, se encuentre con un niño que está vendiendo unos papeles viejos a un sedero para envolver su mercancía y vea que tiene caracteres arábicos y contrate a un morisco para que se lo traduzca, etcétera. Y luego se encontrará con que es la continuación. Muy bien. Si les digo esto es porque es la técnica del suspense por excelencia. Ahora también les diré, detrás de ese suspense, la batalla en alto que queda sin terminar y que menos mal que encuentran la continuación, si no los veríamos siempre en una imagen fija ahí, resulta que es un guiño que está haciendo Cervantes burlándose de Ercilla, porque entre el final de la segunda parte de la Araucana y el comienzo de la tercera parte, que tardan 11 años, tiene una escena igual.
Resulta que al final de la segunda parte de Ercilla tenemos a Renzo y Tucapel con las espadas en alto, y entonces los deja así hasta que sale la tercera y pasan 11 años. Y Cervantes, que tiene una ironía estupenda, se burla de esto en esa escena del Quijote. ¿Qué le estoy diciendo? Que Cervantes domina una técnica que es la del suspense y al mismo tiempo le añade un ingrediente que es esa ironía que cualquier buen escritor tiene que saber dominar. Como me han dejado muy poco tiempo, como les digo, les señalo 2 escenas. Puedo indicarles muchos más, porque en las novelas ejemplares hay muchos ingredientes que un creador de novela policíaca tiene que dominar. Fíjense, si vamos al comienzo de La fuerza de la sangre, nos encontramos con que se está acabando el día, una familia formada por un hombre un poco ya mayor, su mujer, su hija, una criada, vienen de bañarse en el río Tajo, cae la tarde, parece, no tengo tiempo de leérselo, pero está preparado perfectamente el ambiente. Una noche de las calurosas de verano, volvían de recrearse del río en Toledo, un anciano, etc. La noche era clara, la hora las 11, el camino solo. En cuanto dicen el camino solo, malo. Vean ustedes, Fíjense qué maravilla es, Dice, la noche era clara, la hora las 11, el camino solo. Va a pasar algo, en efecto. Van a venir un jovenzuelo noble acompañado de unos amiguetes. Hasta 22 años tendría un caballero de aquella ciudad quien la riqueza, la sangre ilustre, la inclinación torcida, ya ven ustedes, aquí aparece. La libertad demasiada y las compañías libres le hacían hacer cosas y tener atrevimientos que desdecían de su calidad y le daban renombre de atrevido. Vean, la hora, la soledad, viene este tipo, ¿no? Este caballero, pues, que por ahora, por buenos respetos, encubriendo su nombre, le llamaremos con el de Rodolfo, y le deja el de Rodolfo, que es falso, hasta el final, cosa que me encanta. A este tío hay que negarle hasta el nombre, ¿no? Con otros 4 amigos suyos, todos mozos, todos alegres y todos insolentes, bajaba por la misma cuesta que el hidalgo subía. ¿Qué pasa? Pues la rapta, el tipo rapta a la joven, se la lleva a su casa y la viola. Fíjense ustedes, este es un comienzo de novela ejemplar, que el origen está en una comedia de Terencio, pero de otra forma. Pero la preparación es extraordinaria en ese entorno que el lector empieza a inquietarse, dice, aquí va a pasar algo. Claro que pasa. Y hay otra escena dentro de la misma novela que nos lleva también a una novela policíaca. Tenemos a esa chica, a esa joven, que es estupenda, Leocadia. Las mujeres cervantinas tienen mucha fuerza, son estupendas. A la que ha violado, y la violado estaba desmayada. Cuando recobra el sentido ya no deja que la fuerce de nuevo, y el tipo se marcha, se queda sola en la habitación, y entonces empieza a tantear la habitación, a ver dónde están las cosas. Fíjense ustedes, no hay luz eléctrica, cuidado, Entonces es de noche, lo sabíamos, ¿no? Sintió Leocadia que quedaba sola y encerrada, y levantándose del lecho, anduvo todo el aposento, tentando las paredes con las manos por ver si hallaba puerta por do irse o ventana por do arrojarse. Fíjense, halló la puerta, pero bien cerrada, y topó una ventana que pudo abrir. Fíjense qué bien creado, porque primero está oscuro, tienta las paredes, luego encuentra una ventana y la abre. ¿Y qué pasa? Hay luna. Esta es la creación que tiene que saber cualquier buen novelista, y más un creador de novela policíaca en donde los detalles son esenciales. Topó una ventana que pudo abrir, por donde entró el resplandor de la luna, tan claro que pudo distinguir Leocadia los colores de unos damascos que el aposento adornaban. Entonces va viendo los objetos. Se fija completamente el plano de la habitación, las características de la habitación, y cuando vuelva a esta habitación, con una circunstancia completamente distinta, han cambiado los damascos, y por lo tanto, si solo se hubiera fijado en las telas no le hubiera servido, pero como se ha fijado en la disposición de la habitación, puede reconocerla. Y entonces es muy gracioso, porque Cervantes, que a veces se olvida, añade con mucho tino un detalle. Dice, finalmente sacaron a luz la verdad de todas sus sospechas, porque va sospechando que esa habitación es aquella en donde la violaron, y por lo tanto está reconociendo la casa,
y por lo tanto la familia, dice, y acaban con todas sus sospechas, todo está en el sitio donde ella vio, dice, los escalones que ella había contado cuando la sacaron del aposento tapados los ojos. Esto no lo había dicho, que al sacarla tapados los ojos del aposento había contado los escalones, y entonces lo añade aquí. Dice que ella había contado, cuando la sacaron del aposento, tapados los ojos. Digo, los escalones que había desde allí a la calle, que con advertencia discreta contó. Cuando llega a la segunda parte, dice, vamos a hacer que también contar los escalones. Y entonces lo añade perfectamente. Fíjense ustedes, dos escenas, ¿no?, en una misma novela ejemplar de novela de misterio, clarísimo, ¿no? Él reconocerá el lugar de la violación y entonces empezará la actuación de esta muchacha. Y una última escena, y con esto acabo. También comienza otra, curiosamente les hablo de novelas protagonizadas por mujeres, se llama Las dos doncellas. Y es una escena estupenda, la inicial. Cervantes es un genio, ¿eh? Se lo digo porque he escrito 3 veces el Quijote, no 1, 3. Como le digo, don Miguel, con tu permiso, 3 veces. Porque se lo he escrito a los más chicos, a los medianos y a los ya estudiantes, adaptado, claro está. ¿Y para qué me ha servido? Para admirarlo en cada uno de los momentos y darme cuenta de que no puedo quitar una cosa sin descabalar la otra. Es lo que decía Aristóteles cuando hablaba de la fábula y de la organización de la fábula. Si quitas un elemento y no pasa nada, está mal construido. Si quitas un elemento y repercute en todo lo demás, está bien construido. Esto es lo que pasa con Cervantes. Pues bien, en Las dos doncellas, una escena inicial estupenda. Llegamos a una posada o a un mesón, a la hora que anochece, 5 leguas de la ciudad de Sevilla, entra un caminante sobre un caballo pequeño, hermoso, no traía criado alguno, fíjense ustedes, sin esperar que le tuviesen el estribo, se arroja de la silla con gran ligereza, acude el huésped, el posadero, ¿no?, a ayudarle. Pero el caminante se sienta en un poyo que había en la entrada del mesón. Fíjense ustedes, va solo el caminante, nadie le ayuda, va bien vestido, se sienta en un poyo y desabrochándose muy apriesa los botones del pecho, como sin aliento, luego dejó caer los brazos a una y otra parte, dando manifiesto indicio de desmayarse. Se desmaya ese caballero. Entonces acuden, le echan un poco de agua, recobra el sentido enseguida y es cuando le dirá que no pasa nada, que si tienen un acomodo, una habitación en donde alojarse, dicen que solo les queda una habitación con 2 camas, dice que él paga las 2, pero que no quiere a nadie más en la habitación. Fíjense la escena, ¿no? ¿Quién es ese caminante? Es un suspense absoluto, así empieza, ¿no? Todos decimos, bueno, ¿y quién es?, ¿no? Pero fíjense, va solo, tal, y entonces empiezan a hablar. Hay una pequeña tertulia entre el ventero, el posadero y unos amigos que estaban allá, lo guapo que era este joven caballero, qué le pasará, casi se desmaya, no quiere, qué misterio, qué tal, y llega en aquel momento otro caballero, también guapo, también joven, también solo, y dice, bueno, pero es que los ángeles llegan a esta posada esta noche, ¿por qué? Porque acaba, y le cuentan, es que ha llegado un caballero solo, que se ha desmayado, que ha querido una habitación solo para él, que ha pagado las 2 camas, que está allí encerrado, que no sabemos qué le pasa, qué tal, y entonces el que ha llegado, que sí que habla y que no tiene misterio, dice, pues yo pago y quiero la habitación. No puede ser porque ya nos la ha pagado. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a decir que es la justicia, vamos a decir, abra en nombre de la justicia y que nos obligan a hospedarle y luego usted se disculpa y tal. Y ya tenemos en una habitación 2 jóvenes, guapos, caballeros, uno de ellos muy misterioso que quería estar solo, estamos en plena noche con 2 camas. ¿Y qué pasa? Claro, fíjense, esta es la novela policíaca, ¿no? Entonces, si solo los dejamos hasta que amanezca, no pasa nada. No, pero en mitad de la noche, el caballero misterioso, dándose cuenta que el otro duerme, empieza a lamentarse, empieza a llorar, el otro no está durmiendo y escucha, no tiene otra cosa que hacer más que escuchar, ¿no? Y entonces, ¿qué se da cuenta? Que es una mujer vestida de hombre. Entonces, imagina la situación, estamos en una habitación, en una posada, un joven caballero, porque este no es mujer, y una joven, ¿no? Y entonces la tensión es que se palpa, ¿no? ¿Y qué pasa más? Bueno, pues va a pasar más cosas, efectivamente. Va a la muchacha confesar, el otro le dice que le cuente lo que le pasa, va a contar lo que le pasa, entonces quien empieza a suspirar es el caballero. Y la muchacha, ¿qué hace? Se viste
iba vestida de caballero, armada, se sienta en la cama a esperar que amanezca, ¿no? Porque dice, y esté sabiendo que soy mujer, ahora igual se me mete en la cama porque ha contado una historia de deshonra, ¿no? Vemos la situación, fíjense qué maravilla, ¿no? Hay un hombre y una mujer desconocidos entre ellos, uno de ellos no tanto, ¿no? Y cuando amanece, deja que abra las contraventanas y entonces entra la luz del amanecer y que descubre la muchacha con horror, que es su hermano, lo peor que le podía pasar. No les sigo. Pero como ven ustedes, podría contarles más escenas. ¿Qué les estoy diciendo? Que es un maestro, Cervantes, que es un maestro realmente, que no hay más. Que fíjense ustedes, acabo de descubrir la fuente de esta novela de las dos doncellas, porque me dedico a leer una novela porno, malísimas y repetitivas, pero voy en el AVE leyendo las novelas porno y no saben ustedes el horror, porque me veo que todo el mundo se da cuenta que estoy leyendo novelas porno, ¿no? Menos mal que no se nota nada, porque es una novela porno francesa del siglo, son 100 novelas, se llama 100 Nouvelles, 100 novelas nuevas del siglo XV, escritas en un francés del siglo XV que me cuesta leer, pero que entiendo, ¿no? Pero una tras otra son pornos, repetitivas, monótonas. Y entonces creo que todo el mundo se da cuenta de que yo, con mi pinta, estoy leyendo novelas porno. No, lo sabrán ustedes, pero nadie más. Pero no lo digan, no lo digan. Eso es lo que hago en el AVE, ¿no? Y resulta que el otro día ya me estaba aburriendo porque una tras otra era lo mismo y descubro la escena de Cervantes. Ha leído, yo creo que estas novelas fueron traducidas al italiano, tengo que ver la fuente porque no creo que Cervantes, ¿verdad? Que Cervantes no sabía francés, no creo, italiano sabía muy bien. Pero la fuente es muy evidente de esta escena. Pero fíjense la diferencia. Resulta que en esta novelita porno, quienes están encerrados en una habitación desconociendo uno al otro, son una muchacha vestida de hombre y un caballero, pero resulta que ese caballero era el amor de su vida, que se marchó, pero que se juraron amor eterno, y entonces ese joven caballero, creyendo que tiene un compinche en la habitación, le cuenta su aventura amorosa y cómo dejó a su dama y cómo no le hizo caso. Pueden ustedes imaginar cómo toma nota ella y lo que pasará, pero fíjense que la situación es completamente distinta. Cervantes piensa, esta es una situación estupenda, pero yo la reproduzco con una tensión muy, muy superior. Este es el gran maestro. El gran maestro del suspense. Les dejaré que vean ustedes que también de la novela negra, el gran novelista, el gran creador, el que nos mete dentro del texto en nada, en 3 minutos. Yo, como siempre digo, cuando tengo horas bajas, que las tengo muy a menudo y cada vez más, soy mujer de edad, como ven ustedes, y entonces las horas bajas aumentan en proporción a la edad. Y entonces, ¿qué hago? Los remedios también aumentan en proporción. Y en cuanto digo, empiezas a estar mal, utilizo 2 remedios. Uno es acudir al chocolate auténtico. No es más que esto, que es estupendo, ya lo dicen los médicos, pero me daba lo mismo lo que dijeran los médicos, me encanta. Y otro es coger un capítulo del Quijote y leérmelo, y me dura las horas bajas 5 minutos. Me he metido dentro de él y me divierto. Este es el gran creador. Gracias. Muchas gracias. José Manuel. José María. José María, venga. Sí. Hola. Sí, yo creo que se oye. Bueno, yo en primer lugar no soy ningún experto ni comisario como ellos, sino yo simplemente soy escritor, con lo cual no tengo unas certezas grandes ni soy un erudito, ¿no? Simplemente tengo algunas intuiciones y lo que voy a dar aquí son unos pequeños datos que se me han ocurrido que puedan servir un poco como reflexión o como diálogo, ¿no? Cuando me comentaron el tema de Cervantes, precursor de la novela negra, yo en principio dije que no dije que no a venir aquí, sino que dije que no me parecía un precursor de la novela negra porque dices, una novela negra en la que no haya un detective, donde no haya un policía, pues parecía que no pegaba, ¿no? Luego pensé que sí y ahora, pues bueno, me pega. Creo que lo que sí que es cierto es que Cervantes es el precursor de la novela criminal, luego hablaremos, y sobre todo de la novela mafiosa. Y también, ¿no? Esto está relacionado con su novela ejemplar Rinconete y Cortadillo, en concreto. Entonces, ¿por qué luego ya cambié de opinión y pensé que es posible que él sí fuese, digamos, un precedente, un precursor de la novela negra?
Porque la novela negra, a diferencia de la novela policíaca, que es la novela de enigmas, la del siglo XIX que conocemos todos, no es tanto descifrar ese acertijo de quién mató a tal, sino que es un espíritu. La novela negra es un ambiente, un espíritu tanto físico como moral, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Se oye, no? Entonces, que lo importante no es tanto descubrir quién es el asesino, sino qué circunstancias llevaron o qué circunstancias sociales propiciaron que esa persona fuese un asesino, cometiera el asesinato. Es algo mucho más complejo y mucho más profundo, ¿no? Lo otro era simplemente como una especie, digo, la novela policíaca, como una especie de entretenimiento para ocioso, ¿no? Entonces, yo creo que las novelas de Cervantes, tanto los ejemplares como el Quijote, tienen toda esa profundidad, tienen esa densidad, ¿no? Y voy a intentar compararla con Rinconete y Cortadillo, con algunos rasgos de la novela negra. Por ejemplo, para empezar, la novela negra es una novela que está destinada a la gente popular, ¿no? Y Cervantes... todo el mundo sabéis que comenzó en América a principios de siglo, etcétera, etcétera. En fin, eso vosotros lo conoceréis mejor que yo, porque yo no soy experto en novela negra. Entonces, Cervantes, sobre todo con el Quijote y luego con las novelas ejemplares, él quería llegar al público, al pueblo, ¿no? Y él rehuyó de modo consciente, al menos en su prosa, no en su poesía ni en su teatro, las florituras literarias. Quería ser directo, ser llano, llegar al público y emplear mucho diálogo, que es otra de las circunstancias, otra de las características de la novela negra. Y para mí, Cervantes, sobre todo, es un maestro del diálogo. Es un maestro del diálogo básicamente porque es un hombre muy sabio, es un hombre, más que muy sabio, muy vivido, que ha conocido todos los ambientes. No vamos a hablar de su vida, y entonces lo ha absorbido. Entonces, por un lado, hemos comentado el tema del estilo, del diálogo, de la prosa sencilla, su idea de llegar al público. Luego, por otro lado, la novela negra nace en las grandes ciudades de Chicago, etcétera, etcétera, americanas, y Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, está situada en Sevilla, en la Sevilla que en aquella época era una Sevilla que era una de las grandes ciudades del mundo, tendría 150.000 habitantes, y ahí era, porque como era el puerto para América, era, digamos, la ciudad en que convivía más gente de más nacionalidades, y bueno, era una sociedad muy confusa, convulsa, peligrosa, ¿no? Entonces, tiene mucho... Yo creo que hay bastante paralelismo entre Sevilla, que conoció y vivió Cervantes, a el Chicago de las novelas de los grandes autores de novela negra, ¿no? Eso está por ahí. Luego, otra circunstancia es que en la novela negra hay una especie de... Bueno, otra. No hay buenos ni malos tan marcado, sino que hay una especie de medianía, ¿no? Uno no es bueno ni es malo, sino que es un poco como el ser humano, ¿no? Más o menos. Entonces, eso está en Cervantes y está en la novela negra. También en la novela negra está el tema de la complicidad con el poder. La complicidad con el poder, por un lado, la corrupción, y por otro también un poco la complicidad con los poderosos. De hecho, en Rinconete y Cortadillo, el monopodio, hay un momento en que se habla de las labores que tienen que hacer esa semana, que es pues que igual un noble le ha contratado a uno de estos criminales pues para que dé una paliza a no sé quién, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco también como sucede en la novela negra, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto sí que tiene bastante paralelismo, aunque no haya un asesino ni un asesinato. Y lo más importante, que yo veo muy claro, el tema de la relación de, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo con la novela mafiosa. Son muy parecidos, ¿no? Entonces, yo creo que, porque ustedes saben que Rinconete y Cortadillo son dos pobres chicos de estos así, que van a Sevilla y ahí un poco pues se meten son unos pequeños delincuentes, ¿no? Y entonces en Sevilla hay una organización, el Monopodio, que es, digamos, la que tiene organizado y dividido todo el crimen en la gran ciudad, ¿no? Incluso tiene, que es un poco lo que hace la mafia, ¿no? Y hay un padrino, ¿no? Que es el que organiza todo. Luego también el monopodio se llaman, como en la mafia ya sabéis que tiene siempre unos nombres muy la hermandad, cosas de estas así como seudónimos muy positivos, ¿no? Entonces,
creo que hay una gran similitud entre ellos, ¿no? Con sus leyes propias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, hola, vale. Entonces, yo creo que sí que hay una relación. Y luego ya para acabar, Rinconete y Cortadillo es una novela ejemplar. De hecho, yo creo que El Quijote comenzó como una novela ejemplar. Todo el mundo conoce que la primera parte del Quijote fue la primera salida, acaba, no sé si en el capítulo 7 o por ahí, que pudo ser una novela ejemplar, ¿no? Lo que pasa es que luego cogió el personaje y ya elaboró todo el libro. Entonces, el Rinconete y Cortadillo acaba de una manera diciendo, y bueno, ya contaremos lo que le pasa a Rincón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si Cervantes hubiese cogido a Rincón y a Cortadillo, como cogió luego a Don Quijote y Sancho Panza, podía haber hecho una gran novela, y esa sí que podía haber sido una novela negra al uso, porque además, al ser tan grande, seguramente habría algún asesinato y habría que descubrirlo. Eso es un poco así, en principio, los datos que se me han ocurrido y que he dado para que podamos reflexionar en algún momento. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, buenos días. Y la verdad que también, como decía Rosa, encantado de poder compartir esta mesa, acompañando por estos amigos y especialistas y, como no, con este gran amigo que a todos nos vincula, que al final es Cervantes y toda su obra, ¿no? Y también muchas gracias por la presencia y el estar precisamente compartiendo esta celebración de los 400 años del Quijote. Yo lo que quería contarles, o un poco mi intervención, dado que han estado, y Rosa hablaba de estas novelas ejemplares y José María también de Rinconete y Cortadillo, un poco acercarnos o tratar un poquito del Quijote también, que son los 400 años, ¿no? Y sobre todo, de alguna manera, intentar mostrar cuál es la modernidad del Quijote en 1604. Es decir, el problema muchas veces que nos encontramos con el Quijote es que, siendo el Quijote la obra que, después de haber sido leída por los ingleses en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ha puesto las bases de la novela moderna, de la que también va luego a surgir la novela negra y, por otro lado, la novela policíaca, a veces perdemos la idea de lo moderno que fue en su momento, porque, lógicamente, nosotros somos herederos de esos elementos que, en un momento dado, pudieron sorprender y que no gustaron, en muchos casos, y no fueron entendidos, en muchos casos, en 1604. Es decir, Cervantes, que hoy en día le consideramos propiamente como tal, ese creador de la novela moderna y, por tanto, también elementos de la novela negra, hizo cosas, y sobre todo una, que va a ser el personaje, la evolución del personaje al que me quiero referir, que no fue no solamente aceptado en su época, sino que fue muy criticado precisamente por hacer algo que para nosotros es algo que leemos y que nos gusta, entre otros géneros, como en la novela negra. Imagínense 1604. Vayámonos a hacer ese viaje hacia 400 años atrás y nos vayamos a 1600, bueno, 14 no, porque ahí es donde también tenemos la gran creatividad, ¿no? Y la gran capacidad creativa y narrativa de Cervantes. Pero vayamos a 1604, a ese momento en el que en Valladolid se ponen a la venta o se difunden los primeros ejemplares de Don Quijote de la Mancha, o a aquellos primeros meses de 1605, cuando Francisco de Robles, que no lo olvidemos es uno de los libreros más importantes de la corte, es decir, estamos hablando de una novela que nace amparada por uno de los editoriales o de las editoriales más importantes del momento. Es decir, estamos hablando de una novela que se inserta dentro de la industria editorial. No está en el margen, no es una novela marginal, sino que es una novela fundamental dentro de esa industria que lo que quiere es tener cuantos más lectores mejor. Piensen en un lector, si nos situamos en ese Madrid de 1605, que lógicamente nadie en ese momento estaría delante y pensando en, ay Dios mío, qué momento histórico estoy viviendo, que aquí estoy viendo el nacimiento de la novela moderna, esto va a cambiar todo lo que he leído hasta ese momento.
Sobre todo teniendo en cuenta que, como muy bien decía José María, tanto Cervantes como el librero Francisco de Robles, que es quien ha puesto los cuartos, quien ha puesto los maravedís en aquel momento, quieren tener un éxito de ventas. Y, lógicamente, un éxito de ventas no se consigue rompiendo las expectativas y haciendo algo completamente diferente. ¿Qué es lo que hace Cervantes? En ese 1605 dialoga con un género de éxito que todavía sigue teniendo muchísimo éxito en el momento, que son precisamente los libros de caballerías. Y en ese diálogo es donde él sorprende, de la misma manera como muy bien nos explicaba Rosa, cuando cualquier lector en 1613 está leyendo esos inicios de las novelas ejemplares, va a ver algo que le va a sonar, va a ver algo que le va a hacer que se sienta muy de la época, pero de pronto va a recibir una bofetada, ese suspense, ese algo diferente, ese algo que tiene, ¿no? Nadie en el siglo XVII, en 1605, se sorprendería a priori de estar leyendo un libro de caballerías. Olvidémonos la idea de que los libros de caballerías ya no nadie les gustaba, que es una crítica a los libros de caballerías, que está en contra de los libros de caballerías. Cuando escribe Cervantes y se lee en 1605, está leyendo un libro de caballerías. Pero claro, imagínense lo que es un lector de 1605 que está acostumbrado a leer libros de caballerías y que de pronto, cuando empieza a leer el Amadís de Gaula, que todavía se sigue leyendo a la altura de 1605, en el Amadís de Gaula empieza con: en Bretaña, pocos años después de la muerte de Jesucristo, hubo un rey que tuvo 2 hijos, y los hijos... Así es el inicio del Amadís de Gaula. Claro, imagínense, como muy bien saben, cuando de pronto cualquier lector de 1605 de pronto empieza a leer en un lugar de la Mancha, nada que ver con Bretaña, Constantinopla, esos lugares míticos en donde se producen los libros de caballerías, de pronto, no a mucho tiempo, frente a hace 1000 años, años después de la muerte de Cristo, es decir, en un lugar, en un momento mítico en donde todo es posible, y de pronto, no a muchos años, nació, vivió un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, es decir, frente al rey, la nobleza, esos personajes que en un momento dado nos están mostrando la élite o esa gran nobleza, de pronto un hidalgo pobre que además vive y casi consume las 3/4 partes de su hacienda, como saben, precisamente comprando algunos libros de caballerías. Realmente Cervantes no va a romper ninguno de los esquemas, pero va a jugar con todos esos esquemas porque está dialogando precisamente con el lector de la época, de la misma manera que en 1615 va a dialogar con el lector de la época que ha leído el Quijote, que a su vez de pronto se encuentran los personajes del Quijote del 1615, de la segunda parte, que han leído también el Quijote, con lo que entonces cuando pronto le vean venir, no va a ser quién será eso que aparece ahí vestido con armaduras de su abuelo, sino que será, uy, ese que viene con un rocín flaco acompañado de un escudero es precisamente Don Quijote porque yo lo he leído. Entonces, ¿qué elemento fundamental vamos a encontrar en la novela negra que lo tenemos asumido como parte esencial? Ese comisario, ese personaje que tiene claroscuros, que en un momento dado algo está pasando y es fundamental, y es que es un personaje que cambia, que modifica, que de pronto la propia investigación que está llevando a cabo, que no es tanta la investigación como las condiciones que precisamente nos está contando del hecho que nos cuenta en la novela, o cualquier otra novela, y la novela negra al final es también un elemento. ¿Qué es lo que sucede? Ese personaje es distinto desde la primera parte, desde el primer capítulo al último capítulo. Algo le está pasando. Le está pasando que reflexiona, le está pasando que estamos viendo también sus claros y oscuros. No es un personaje que en un momento dado tenga una única visión o un único punto de vista, sino que es permeable con lo que le está sucediendo. Y eso es precisamente la gran hazaña, el gran éxito, el gran punto, digamos, de ruptura total de la novela que hace Cervantes con el Quijote. Don Quijote, cuando empieza la novela, es muy diferente al Quijote que acaba la novela. Pero sobre todo, el personaje en donde podemos ver este gran cambio es Sancho Panza. Porque Sancho Panza además le permite a Don Quijote una libertad creativa, una libertad de escritor que
al fin de cuentas, el estereotipo del caballero andante de Don Quijote no le permite ir más allá. De los escuderos de los libros de caballerías no sabemos casi nada. De Gandalín podemos saber un poquito más, de Amadís de Gaula, pero no sabemos casi nada porque son simplemente actantes que acompañan y ayudan al protagonista, al personaje principal. De Sancho Panza empezamos a conocer cosas, empezamos a saber de dónde viene, pero sobre todo, algo fundamental, que Sancho Panza, a medida que va viviendo un libro de caballerías, va viviendo a un personaje caballeresco como es precisamente Don Quijote, él va aprendiendo. Él no solamente le pasan cosas, sino que escucha y recuerda. De tal manera que, si se acuerdan, al final, en un momento dado del Quijote, en un momento dado Sancho Panza le va a decir a Don Quijote, bueno, es que realmente la muerte es como el ajedrez, en donde cada uno en la vida tenemos una posición y un lugar en el tablero. Pero llegado al final de la partida, todas las piezas juntas, da lo mismo que sea el emperador, sea el rey, la reina, el caballo, los peones, todas van al mismo cajón. Pues de la misma manera, en la vida todos tenemos una posición, pero en la muerte todos nos iguala y vamos todos a un mismo lugar. Y el propio Don Quijote se vuelve y dice, pero Sancho, ¿de dónde te viene esa filosofía? O sea, ¿cómo es posible que en un momento dado puedas filosofear? Tú, que eres, nada, digamos, vulgar, sin educación, campesino. Y Sancho Panza se le va a volver, le va a decir, porque le escucho, porque aprendo, porque no sé leer, pero sí que sé vivir. Y estoy viviendo una novela, estoy viviendo dentro de una ficción, estoy viviendo precisamente dentro de un personaje que también me está enseñando. ¿Y qué estoy haciendo? Precisamente haciendo que los elementos que son alrededor de la historia hacen que el personaje transforme. Si nosotros nos leemos cualquier libro de caballerías, en un momento dado, ¿qué nos vamos a encontrar? Que esos personajes que en el Quijote van a ser personas, que lógicamente van a ir implicándose y se van a cargar de vida, y es lo que hace que en un momento dado no sepamos el final, o nos pueda sorprender el final, porque como toda también nuestra vida se va transformando. Si nosotros nos leemos un libro de caballerías, nos encontramos que los personajes son arquetipos. Y Amadís de Gaula, cuando es un niño pequeño y tiene 4 años, es rubio, guapísimo. Pero es que no solamente eso, sino que ya sabe todos los idiomas del mundo, es inteligentísimo, etc. Cuando Amadís de Gaula llega a los 200 años, porque llega a los 200 años, de pronto va a seguir igual de rubio, un poquito más mayor, pero guapísimo, sabe más idiomas. No hay ninguna transformación porque se está jugando con un elemento fundamental, que es un elemento de la época, que es el linaje. La belleza, el conocimiento, las buenas maneras, las buenas costumbres te viene por la sangre, no por las acciones. Y en cambio, en un momento dado, a un personaje como Don Quijote, las buenas acciones le va a venir no por la sangre que tiene, sino precisamente por todo lo que está haciendo y mucho más el ejemplo de Sancho Panza. De tal manera que, imagínense, cuando esta es la gran revolución que no va a ser entendida en España, en un momento dado, cuando los ilustrados tengan que hacer la valoración de qué es el Quijote mejor, si el Quijote de Cervantes o el Quijote de Avellaneda, el Quijote precisamente de 1614, ese Quijote apócrifo que está con personajes estereotipos. Don Quijote es un loco en el primer capítulo y es un loco en el último cuando llega al manicomio de Toledo. De pronto los españoles van a decir, es mucho mejor el Quijote de Avellaneda del Quijote de Cervantes. ¿Por qué? Porque Avellaneda ha mantenido el decoro. Y el decoro significa que el personaje se tiene que comportar de acuerdo a su clase social. Cervantes es un mal escritor porque le ha hecho hablar a Sancho Panza como si fuera un noble, cuando realmente jamás tendría posibilidad de hacerlo. Y van a tener que venir precisamente los ingleses, precisamente los creadores de la novela negra, también en el mundo anglosajón, para darse cuenta de que ahí, precisamente, en esa capacidad de crear personas y no personajes, es donde tenemos el origen de la novela moderna y es donde también, en un momento dado, podemos encontrar un elemento fundamental también de la conexión y el origen de la novela negra. Muchas gracias. Bueno, como pueden ustedes
ver, es una oportunidad única que tenemos delante de los tres para preguntar todo lo que queramos. Yo no sé si ahora es prudente que ustedes vayan levantando la mano o simplemente, según se les ocurra, hagan intervenciones que ellos gustosamente yo les daré juego para que vayan contestando cada una de ellas. ¿Empezamos? Rosa, te hago yo una. Constantemente habéis estado hablando sobre las realidades, sobre la suspensión, sobre los elementos que se dicen y los que se ocultan. En Cervantes hay mucho juego con la verdad y la mentira. Hay como una especie de, por primera vez, el creador juega con el lector, en el sentido de que, como ahora acaba mismo de decir también José Manuel, es moderno en las transgresiones. Te lo pregunto a ti directamente, sí, narrativamente. Dos ejemplos. Utiliza la información negativa, que es algo, digo, la información falsa, que es algo esencial en el tipo de relato, tanto de novela negra como de novela policíaca. En La española inglesa, le llega la noticia de que su amado, se han separado, ella se ha ido, Isabel, a Sevilla, su amado estaba en Inglaterra, se va a Roma y le dice: dentro de 2 años yo iré a buscarte a Sevilla y nos casaremos. No le cuento la historia que lleva esto, ¿no? Y de repente había pasado 1 año y medio, le escribe la madre de Ricaredo a Isabela y le dice: lo han matado. Noticia falsa. Fíjense que es un elemento esencial, que es lo que me decías, ¿no? La verdad y la mentira de los relatos policíacos. ¿Y qué pasa? Que entonces ella dice: pues como se ha muerto mi esposo, yo me hago monja. Otro elemento esencial de la novela policíaca, está a punto de être sur le point de, que dicen los franceses, a mí me encanta ese être sur le point de, ¿no? Estaba a punto de entrar en el convento y entonces hay una voz que dice: no, no, que es mi esposa, que no, es Ricaredo. ¿Qué ha pasado? Pues que sí, en efecto, cuenta cómo estaba en una posada de agua pendente, entró su rival, el conde Ernesto, con sus criados, él creía que no lo había identificado, fíjense ustedes qué bueno, ¿no? Y estaba tranquilamente en plena noche sentado en una silla, entra en la habitación, le disparan y su criado salta por la ventana convencido que lo han muerto. No para de correr hasta que llega a Inglaterra y le dice a su familia: lo han matado. Esa es la noticia que le llega a Isabela. Tarda mucho en volver a encontrarla porque también lo hacen prisionero, lo hacen cautivo, tienen que redimirlo igual que a Cervantes, hasta que llega justo en el momento en que va a pisar el umbral para meterse monja. Fíjense qué maravilla cómo juega, ¿no? Con la mentira, una información mentirosa que le llega ya justificada el por qué es la mentira, ¿eh? Es lo mismo, lo que hace Cervantes siempre es lo que le decían los escalones, no lo justifica todo, o la luna, ¿eh? De eso se burlaban precisamente de la Amadís, porque decían: ¿cómo demonios podía admirar su belleza si no había luz? No había ni luna, Cervantes siempre pone la luna, ¿no? Entonces siempre lo justifica todo. Y hay otra escena que me encanta, que ilustraba muy bien lo que decías magistralmente en El Quijote. Estamos en el momento en que Don Quijote ha vencido, por casualidad, por puro azar, al caballero del bosque o caballero de los espejos. Y levanta el yelmo y que ve la cara de Sansón Carrasco y llama: Sancho, 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 mira, mira, mira quién es, Sansón Carrasco. Y entonces, ¿qué hace Sancho? Dice: son los encantadores. No lo dice Don Quijote, dice Sancho, es muy loco, me encanta Sancho, ¿eh? Y dice: de los enemigos los menos, que también es una gran sentencia. Atraviéselo con su espada y ya está, sea o no sea un encantador menos, y lo va a hacer. Menos mal que entonces viene el escudero, que esto en vez decía: no, no, que y menos mal que el otro recobra y entonces jura lo que quiere Don Quijote: juro que mi Vandalia no vale nada, que Dulcinea, etcétera, no sé qué, y se marcha. Bueno, acaba la historia, no sigo con esto. Sancho le hace toda una serie de preguntas al escudero falso, a ver si realmente esto me cecial o no, y le dice a Don Quijote: es que sabe todo de mi familia, es que yo creo que realmente, y se han marchado ya, eran Sansón Carrasco y Tomé Cecial. Y entonces viene un razonamiento de Don Quijote que preside siempre mi vida. Vamos a ver, Sancho, ¿en qué cabeza cabe que Sansón Carrasco venga de caballero andante
a disputar conmigo la gloria y a hablar de una doña Vandalia que no sabemos nosotros nada. Y es que es así, ¿no? Yo digo, y esto, cuando a veces estoy en una realidad que no entiendo, me digo a mí misma, Rosa, acuérdate de lo que dijo Don Quijote, pero ¿en qué cabeza cabe que este sea Sansón Carrasco? Y era Sansón Carrasco, ¿no? Pero es genial, ¿no? Es la mentira, la verdad y el cambio, y con ese humor extraordinario de esa segunda parte, gracias, como decías tú, a Sancho, que es estupendo, es mi luz, el que guía mi vida es Sancho. Cuando de repente digo el monólogo ese inicial, en donde empieza Sancho a decirse a sí mismo, vamos a ver, Sancho, ¿a dónde vas? A buscar a una princesa Dulcinea. ¿Tú crees que si hay una princesa la van a dejar sacar a la princesa? No. ¿Y quién te lo ha dicho? Tu amo. ¿Y tu amo quién es? Un loco. Y tú sirves a un loco y soy más loco por servirlo, ¿no? Ese monólogo me lo hago continuamente. Esta es la genialidad de ese personaje, como decía él, en donde entra en efecto lo que me preguntabas, aunque de lado, ¿no? He dicho un poco lo que quería, pero he empezado diciendo lo que él quería. José María, cuando hablabas antes del patio de Monipodio, hablabas del reparto de los digamos, papeles en el AMPA, los sobrenombres, el uso que hace el alarde que cada uno hace de sus técnicas de ladronzuelos, etcétera. Todo eso está perfectamente urdido por el lenguaje. Alguno de los personajes es de ahí, de un puerto de aquí de Fuenfría, me parece recordar, no sé si Ricón o Cortado, yo ahora ya no lo sé, pero la novela esa se impregna del lenguaje sevillano, del lenguaje de Lampa. ¿Cómo ves tú la creación de la novela negra, que es característica también el uso de las jergas, el uso de las expresiones coloquiales, el incorporar cualquiera de las que se publican? Ahora, por hacer un tópico, cualquiera de las novelas que publica Lorenzo Silva, lo primero que uno advierte en la segunda página es que ha incorporado cualquiera de los elementos últimos de actualidad que nosotros como lectores estamos ya preparados porque lo hemos leído en la prensa. Sabemos que hay ladrones, sabemos que hay escándalos, etcétera. ¿Cómo crees que se percibe esa personalización que hace de sus personajes a la hora de hacerlos gente de Lampa, aunque sean castellanos de origen? Bueno, no, yo lo que creo básicamente es lo que comento antes, es que Cervantes, que tuvo una vida muy desgraciada y tuvo muy mala suerte y además tuvo una vida muy movida, ¿no? Toda su vida intentó mejorar de posición y que además le reconocieran sus méritos y nunca lo conseguía, ¿no? Entonces, él, vivió en Italia, fue prisionero en Argel y luego, sobre todo, esto es muy importante, estuvo muchos años recorriendo los caminos de Andalucía, ¿no? Cuando era comisario para el grano, para el tema de la Invencible. Entonces, él trató con todo tipo de gente, ¿no? Desde los altos hasta los eclesiásticos y, sobre todo, el pueblo, ¿no? Y además estuvo en la cárcel. Cuando estuvo en la cárcel, tanto en Argel como ahí, estaba en contacto con la gente más humilde. Entonces, yo creo que todo eso, él que era un hombre muy, muy permeable, lo captó, se le quedó. Y yo no sé si alguien... y yo creo además que Cervantes tenía muy buen oído para el diálogo. De hecho, yo creo que en el Quijote, yo que hice una recreación del Quijote aquí, yo lo cuento con mis palabras, pero hay diálogos que los meto tal cual y no se nota, sí, y no se nota, porque él creo que empleaba de una manera magistral los diálogos, ¿no? Entonces, era lógico que si va a hablar de, digamos, ese submundo de Lampa, ¿no? Entonces, emplee los diferentes lenguajes, porque si os dais cuenta, uno de ellos además tiene a bien hablar con una cierta altura, ¿no? Porque era como una especie de distinción social. Entonces, yo creo que el lenguaje es clave en Rinconete y Cortadillo, bueno, en casi todas sus novelas, pero más aquí, ya que confluyen tantos personajes tan distintos, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos. Ya que has hecho una alusión a la vida de Cervantes, José Manuel, te largo un misterio. ¿Fue espía o no fue espía?
porque no sé que le he leído algo de que si después hizo algún servicio en Orán. Te he cambiado de las novelas de caballería. Sí, bueno, tiene también que ver, porque al final también es ese mundo. Sí, bueno, hay una cosa que tampoco tenemos que olvidar y es, claro, que está diciendo José María también, que Cervantes es una persona muy implicada en su época, es decir, todo el mundo al final tenía también, o sea, una gran porcentaje de escritores también entraban en la cárcel, también tuvieron acceso a todo ese mundo de Lampa, digamos. A Cervantes no le toca vivir algo que no le tocaba a la mayoría de los escritores de la época, o sea, en eso no es especial. Cervantes, nos tenemos que olvidar la idea de que iba por los pueblos de Andalucía míseramente. Cervantes era el representante de su majestad. Cuando llegaba, o sea, llegaba a un pueblo y le tenía que recibir toda la autoridad eclesiástica, civil, militar, en su caso, y Cervantes tenía un puesto de trabajo que al cambio estaba cobrando 3.000, 4.000 euros al mes. O sea, no es el pobre cobrador de impuesto que llega. Lógicamente, ¿qué sucede? Va cobrando, digamos, trigo y aceite, y lógicamente lo que le hacen es ponerle todas las trabas posibles, porque en todos los pueblos lo que quieren es pagar el mínimo de lo que en un momento dado su majestad ha decidido requisar, ¿no? Entonces, es una persona que tiene, como tantos otros, porque hay tantos escritores y tanta gente que en un momento dado tuvo que vivir y tener esa posición. Lo genial de Cervantes es tener la capacidad de saber implicar todo eso en su obra literaria. Entre otras cosas porque seguramente nunca estuvo, y eso también tiene que ver mucho con la novela negra o también con el género negro que hoy en día nos reúne, pero hasta hoy en día no entraba, no tenía una posición, por ejemplo, en una universidad. Nadie estudiaría esto hace unos años, el género negro, en una universidad, que es precisamente nunca haber conseguido el éxito literario. Es decir, una cosa es el éxito de ventas, no vendió tanto, las novelas ejemplares fueron un fracaso, es decir, no vendió, nos olvidamos porque luego llega rápidamente el Quijote, la segunda parte. En 1608, cuando se hace la segunda edición del Quijote, bueno, la tercera en Madrid, hay todavía ejemplares de 1605. O sea, olvidémonos de esa idea que realmente es el gran vendedor es el Guzmán de Alfarache, es Mateo Alemán y todas las continuaciones de Mateo Alemán, es decir, y un montón de otras obras, pero sí que es verdad que él consigue meter todo ese otro mundo, ese lenguaje, en esa literatura, quizás con la pretensión de conseguir entrar en el centro. Porque claro, al final también la pretensión de Cervantes es triunfar, no quedarse en el mundo marginal, ¿no? Eso se ve muy bien en las novelas ejemplares, como muy bien nos explicaba Rosa. Los inicios de las novelas ejemplares son fascinantes, te sorprenden. Los finales son todos dentro de su época. Al final, los nobles se casan con los nobles, el modelo de sociedad se establece y se devuelve a lo que se está esperando de esa sociedad, ¿no? En ese elemento están todos los misterios. ¿Qué hace Cervantes para ganarse la vida cuando vuelve de Argel? Intenta ganarse la vida en el teatro, intenta ganarse la vida consiguiendo esa merced, que no es más que una posición, un puesto en el Estado, en esa monarquía hispánica, que la consigue. O sea, ser comisario general de abastos fue la merced que le dio precisamente el Estado como a tantos militares, soldados que venían de Flandes o vendían de Italia. O sea, Cervantes no es más que uno de tantos que están pidiendo una merced y, lógicamente, la mamá Estado o mamá monarquía hispánica no es capaz de darle solución a todos, ¿no? Y, en ese sentido, se plantea precisamente por unos años que, dado el conocimiento que él tenía del árabe, que había aprendido precisamente en Argel, dado los contactos que él podía tener, que en un momento dado pudiera haber servido de espía a Felipe II, en un momento en donde se estaba negociando con el gran turco una determinada paz para precisamente que Felipe II no tuviera que seguir atacándose, digamos, o seguir manteniendo las tropas o las galeras y la parte, digamos, de los tercios en Italia, para precisamente dedicarse al gran problema que en ese momento tiene en los años 80, que va a ser Flandes, donde, digamos, la guerra va a pasar del Mediterráneo a el norte de Europa, ¿no? Entonces, esa capacidad, digamos, de Cervantes de vivir y al mismo tiempo, al final, de cuando no consigue nada,
conseguir vivir en sus obras literarias, porque al fin de cuentas estamos hablando de un autor que va a publicar todas sus obras cuando normalmente ya en aquella época la gente dejaba de vivir. Porque realmente estamos hablando ya de una persona con 60, 70 años que va a publicar su obra, incluso va a estar hasta un mes antes haciendo el prólogo para el Persiles que deja y que se va a publicar al después de su muerte, ¿no? Entonces, el poder tener precisamente también esa capacidad de escuchar, pero como también había otros escritores, pero él saber meterlo, insertarlo en su obra, que es lo que hace que sea tan fascinante a veces y lo hagamos como algo tan original cuando realmente es algo también tan propio de la época, ¿no? La última pregunta que hago yo, y también por seguir el mandato que nos ha pedido el festival, se nos habla de los galeotes, por poner en ambiente, recordemos a la escena de Andresillo al principio del Quijote. En todas las novelas negras, en las policíacas, planea la justicia, es decir, de algún modo hay que dar cuenta a la justicia oficial, pero también los personajes hacen justicia a su modo. Cervantes la hace, la escena, ahora os obligo un poco, queráis o no queráis, sobre los galeotes. Bueno, no voy a hablar yo de ella. La escena de los galeotes es una escena literaria. Resulta que lo que quiere demostrar Cervantes es que su personaje no ha leído el Guzmán de Alfarache. Y entonces no sabe el slang, no sabe la jerga. Y entonces le pregunta, ¿y este por qué va preso? ¿O porque cantó? Porque cantó, lo han cogido, claro, no sabe lo que quiere decir cantó, ¿no? Porque se enamoró de una bolsa y la robó, ¿no? Y entonces es cuando, sin saber quién tiene delante, pero esto es sencillamente, del mismo modo que la biblioteca de Don Quijote, el último libro es del 91, lo hace Cervantes para que quede claro que no tiene nada que ver el Guzmán de Alfarache con su obra, porque la tiene toda, claro, no hay más, Esa es fundamental. Entonces la escena de los galeotes está diciendo lo mismo. Mi Don Quijote no ha leído el Guzmán de Alfarache. Cuando el Ginés de Pasamonte dice mal año para el Lazarillo, no está pensando en el Lazarillo, pero si el galeote el Lazarillo no es una novela picaresca, y no me pregunten por qué es, porque entonces me disparo, No. El Guzmán sí que es el pícaro, el galeote es el pícaro, ¿no? Entonces lo que está haciendo Cervantes allá es decir, mi personaje no sabe nada de pícaros, no ha entendido lo que dicen estos, y los libera, pero es una barbaridad, y Cervantes no está aprobando lo que está haciendo el loco de Don Quijote. ¿Y cuál es la muestra? Que empiezan a apedrearlos. Pues eso indica que no sabía lo que tenía delante, que eran unos delincuentes, y que por lo tanto nunca hubiera tenido que liberarlos. Lo que pasa es que hay un delincuente que se recicla y luego aparece como un titiritero y lo reconduce genialmente Cervantes en la segunda parte. Esa es la escena, por tanto, de los galeotes, como decía. Y la escena de Andresillo, esto diré una cosa que no les gustará a nadie, pero Andresillo es un pícaro. Es un niño, es un jovencito que efectivamente está mal que lo pegue su amo, eso yo no, pero ha robado, por eso le está robando ovejas de su rebaño todas las noches, y entonces está mal que lo pegue, pero Don Quijote cree que está protegiendo a un desvalido, no. Y la prueba es que luego cuando se lo vuelve a encontrar no es nada agradecido y se va a Sevilla. ¿Por qué? Porque es un niño pícaro. Y además, curiosamente, el traidor en la Araucana se llama Andrés. Un niño traidor en la Araucana, un jovencito traidor en la Araucana se llama Andrés, igual que Andresillo. Andresillo es un pícaro. Se lo digo porque cuando lo digo la gente se pone de los nervios conmigo, pero que lo lean y se den cuenta de que es verdad, de que Don Quijote se equivoca. Está aplicando un molde de sus relatos a la vida real, y en la vida real pues hay buenos y hay malos, hay pícaros, hay ladrones, hay ladronzuelos, que está muy mal pegar al pobre niño, indudablemente que está muy mal llevar como llevan los galeotes, claro, pero eran otros tiempos, ¿no? Pero eran unos delincuentes y apedrean a Don Quijote y el niño, algo parecido. Sí, si me permiten, una cosa que quería mostrar es, con Rosa es una maravilla, digamos, porque Rosa... tiene dos cosas, bueno, además de varias cosas, pero bueno, en este momento dos cosas que quiero destacar, que permite también entender muy bien cómo se podían leer estas obras en su momento, ¿no? Uno es la cantidad de lecturas.
Porque claro, el problema es que nosotros nos enfrentamos a veces al Quijote o a las obras, claro, desde nuestra perspectiva y desde nuestra escasez de las lecturas de la época. Entonces, lo que acaba, por ejemplo, de decir, oye, el personaje Andrés, que es un niño que es en un momento dado un traidor de la Araucana, no es que hay que buscar que eso sea la fuente, etcétera, sino que se está jugando con todo un, digamos, un tapiz de lecturas y de relaciones que nosotros cuando lo leemos desconocemos y, por tanto, no sabemos por qué en un momento dado aparece y hemos perdido ese juego. Es cuando también estamos leyendo muchas novela negra y se está haciendo a veces pequeños comentarios, relaciones a otras obras del mismo género o a otros elementos de la vida cotidiana que, lógicamente, nosotros lo sabemos descifrar y podemos tener también ese placer completo de la obra, ¿no? Y luego, ese otro elemento que tiene Rosa, que a mí, digamos, las lecturas me fascinan, ¿no? Porque ha leído de todo y casi todo, incluso, como bien explicaba, en esos momentos del AVE, pero algo que me fascina, que es la memoria. Es decir, se acuerda. Es decir, porque no es que haya leído, sino que se acuerda de esas lecturas y es capaz en un momento dado de decirte, no, es que estoy leyendo esto y esto tiene relación precisamente con el lepolemo y entonces hemos tenido alguna discusión sobre el lepolemo y tal. Y es algo también que a nosotros se nos olvida, la memoria. Un lector de la época no solamente era consciente, sino que estaba memorizando el propio texto que estaba leyendo o estaba escuchando. Y además en una lectura no lineal, porque algo que también tenemos que recordar de la época es que estos textos no se leían exclusivamente del principio al fin, como nosotros leemos. Es decir, que en un momento dado podían estar leyendo el capítulo, se podían reunir y decir, ¿hoy qué toca? Hoy, pues mira, hoy tengo un cuerpo que me apetece una historia de amor. Ah, pues venga. El capítulo 25 que trata de la historia de amor. No es necesario haber leído los 24, o sea, los capítulos también están pensados como una cierta unidad para leerlo en cada momento, ¿no? Entonces, ese saltar del texto, de un texto a otro, de un capítulo a otro, de espigar, etcétera, es también modelos de lectura que tenemos que tener en cuenta para poder luego comprender, disfrutar y también poder en un momento dado sacar el máximo partido a estas obras que si las leemos como una isla, como muchas veces se ha leído Cervantes, como que todo lo que hace él lo ha inventado, pues realmente uno pierde la riqueza de Cervantes, que es que él no ha inventado nada, pero ha sido capaz en muchos casos de dar un paso adelante, que me parece mucho más genial que la invención, ser capaz precisamente de aportar un algo más a lo que ya todo el mundo hacía, ¿no? Que estamos incitando a que lean las obras de Cervantes. Bueno, pueden ver. Ahora están esperando sus preguntas. Sí, por favor. Yo tengo una pregunta para vosotros. Sí, buenos días. No sé si sería llevar, digamos, este tema más al presente, pero en la medida en que, como bueno, han explicado, Cervantes juega con toda una serie de lecturas del ámbito de la picaresca, novela de caballerías, y en la medida en que, bueno, pues arrastramos toda una tradición, ¿no?, de género negro, de género policíaco, hasta el punto que ya podemos bueno, pues, tener un género bastante codificado, con un repertorio establecido. ¿Algún Quijote que parodie el género negro, el género policíaco? Es decir, ¿puede identificarse o podría identificarse hoy en día en la tradición de la novela policíaca o de la novela negra una vena paródica, lúdica o con un elemento de intertextualidad parecido a lo que podía tener el Quijote con las lecturas de su época? Para eso tendría que contestar un especialista en novela negra, ¿eh? Que yo vivo en el 16, ¿eh? Lo único que le puedo decir, por ejemplo, que soy una entusiasta de Bumble y que sí que cuando leí su escribir a Marlowe, yo digo, a ver cómo le salió muy bien. No era una parodia, sino coger el personaje, pero con todos los derechos de de continuar una aventura, ¿no?, y hacerlo. Fíjese que era un poco lo contrario del sinvergüenza de Avellaneda, que le roba al personaje, lo hace mal y además insulta a Cervantes. En este caso los herederos le dicen a Bumble, vamos a ver si puedes continuar, y fue una delicia, al menos para mí, leer esa novela. Lo que usted me pregunta, desde luego yo no le puedo responder, porque no soy especialista en novela negra, como se ha podido ver.
soy lectora aficionada, eso sí, del género. No sé vosotros si podéis contestarle. Yo creo entender que parte de la genialidad de Cervantes parte justamente de su experiencia, de su vida, ¿no? de sus experiencias, de su forma de vida. Es posible que en el tema de la novela negra, aunque ustedes no sean expertos, se suele hablar de la mala calidad de ese tipo de literatura, que sea debido, en parte, a que la gente que escribe novela negra lo hace desde un despacho y a través de lo que lee en los periódicos. E información que muchas veces está mediatizada, indudablemente reelaborada y muchas veces en base a lo políticamente correcto y lo que el ciudadano quiere creer o le gusta creer, ¿no? Entonces elaborar historias solamente, como digo, desde un despacho, sin tener experiencias reales, vitales, pues muchas veces a lo mejor la persona pues es una persona que tiene una vida gris, no conoce el mundo de la delincuencia, no ha visto realmente a un enfermo crónico, no sabe lo que es el mundo policial. Entonces, inventar solamente a base de lo que ha leído o de lo que dicen otros, a lo mejor eso le quita también interés a lo que escribe. Bueno, la verdad es que podemos encontrar ejemplos de todo, porque al final ni una persona que ha tenido mucha experiencia y además grandes experiencias personales se termina convirtiendo en un gran escritor, sino un cronista, o personas que no se han salido de su pueblo y de su casa terminan construyendo también un universo magnífico, ¿no? El ejemplo, digamos, podría ponerse Cervantes y Shakespeare. O sea, pensar que Shakespeare es un autor menor porque en un momento dado no salió de Londres ni de Stratford, o sea, no tuvo ninguna experiencia personal de nada, pero es capaz de coger una obra como una obra muy mala como El origen de Romeo y Julieta, que es un género, o sea, digamos, un tema que conocidísimo en el teatro isabelino, y darle esa dimensión literaria, esa pureza del lenguaje, esa capacidad de crear personajes que hoy en día hace que Shakespeare haya sido también parte fundamental de nuestra cultura occidental, ¿no? Sí que es verdad que en Cervantes hay una cuestión que también podía vincularse a él como persona, al propio género negro, que es que estamos hablando de un género secundario dentro de la época. O sea, que es decir, la novela en el modelo de géneros literarios del momento es un género secundario, sobre todo las novelas de entretenimiento, porque el gran género en donde uno demuestra ser un gran escritor es la poesía, ya sea poesía o ya sea en un momento dado el teatro, que se hace en poesía, ¿no? Los que no valen para la poesía o en un momento dado los que quieren ganar dinero fácil o otros géneros van a la novela, ¿no? Entonces la novela en su momento al final solamente tiene una finalidad, que es conseguir dinero. O sea, uno escribe novela para, quitando lo que es la parte humanística, parte religiosa, digamos, lo que es la prosa, digamos, un poco más seria, lo que es escribir novela de entretenimiento, como un libro de caballerías, como El Quijote, es solamente para ganar dinero. Para eso necesita tener toda una serie de elementos, ¿para qué? Para conseguir un público, conseguir unas ventas. Entonces eso también en un momento dado, al final el género de la novela negra también es un género muy editorial. Es decir, que no es tanto un género de creación, sino un género editorial que tiene detrás un estamento que te permite las ventas. Y ahí es donde también Cervantes es genial, porque entrando dentro de un género editorial que ya está muy establecido, es capaz de crear algo que al mismo tiempo de cumplir esa finalidad termina precisamente siendo, digamos, luego algo genial como literatura y no solamente como algo comercial en su momento. Y ya para terminar, lo que decía de la biografía, ¿no? Por ejemplo, él en un momento dado, cuando viene a Madrid, en 1580, va a escribir comedias que están situadas en Argel. Entonces, Los tratos de Argel, Los baños de Argel, otras que hemos perdido, son comedias que están situadas en ese espacio en donde él ha estado 5 años precisamente cautivo en Argel. Entonces, ha habido toda una teoría que planteaba que en un momento dado él escribe este tipo de novelas, este tipo de obras de teatro, para, como en un momento dado, los que han estado en los campos de concentración nazis escriben sobre el nazismo, los campos de concentración, porque es una literatura terapéutica.
tienes un trauma y entonces la única manera de sacarte ese trauma es precisamente convertirlo en literatura. Entonces, de pronto sería una manera de hacer que tu propia experiencia personal, vital, se convierta y trascienda, ¿no? Claro, eso puede funcionar en el siglo XX, después de toda una tradición. En el siglo XVI, ¿qué es lo que hace Cervantes? Cervantes quiere comer, quiere vivir. Y claro, tiene que, de alguna manera, ganarse la vida en un mercado del negocio, que es el Corral de Comedias, que es un mercado del negocio, además, muy directo, o sea, que te contratan las comedias y te las pagan nada más escribirlas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace Cervantes? Mira y dice, ¿en dónde puedo ser original? ¿En dónde puedo ser el único que pueda hablar de estas cosas? Pues precisamente en algo en donde cuando existen los géneros y existen las comedias de Argel, pero lógicamente, ¿qué hace el que está escribiendo en Madrid una comedia de Argel? Se busca a una persona que ha estado en Argel y le pide datos. Entonces, hace eso desde un despacho, o sea, se pone a trabajar. Y en cambio Cervantes dice, no, es que yo puedo decir estos datos y puedo hablar de cosas que lógicamente no se las tengo que preguntar a nadie. Y es donde él empieza a conseguir precisamente el éxito en la comedia, porque precisamente lo que hace es, en su biografía, sacarle el máximo rendimiento a eso que otros solamente son capaces de hacer en literatura de gabinete, como los cartógrafos de gabinete, etcétera, o sea, literatura solamente de oídas. Y, lógicamente, se nota la diferencia entre lo que sea de oídas y lo que sea también en un momento dado de vividas, ¿no? Yo quería dar un dato simplemente, que era, digamos que entre los pioneros de la novela negra española contemporánea, tipo García Pavón, Vázquez Montalbán, Andreu Martín, figura uno que yo creo que es una figura a reivindicar, que es Juan Madrid, que él llegó a la novela después de una larga experiencia como periodista de sucesos en Cambio 16. Entonces fue esa experiencia con la realidad total la que le empujó a escribir y a escribir novela negra precisamente, no le quedaba otro remedio. Entonces creo que ese sí que es un dato o un autor que no estaba en los despachos, ¿no? Y que nunca ha estado en los despachos. José María, pregunta para ti como creador. Esto que acabas de decir de Juan Madrid, días contados, etcétera, ¿tú cuando escribes también crees que de algún modo se te lee? ¿Cómo que se me lee? Sí, se te ve tu vida. El caso de Juan Madrid, que los que alguna vez lo hemos visto en vida sabemos que jura muy bien, igual que sus personajes. Y que... Bueno, yo lo tuve de delegado de facultad, te lo digo un poco por Bueno, yo creo que hay una cosa bastante universal, que es que un escritor, aunque se disfrace, aunque escriba ciencia ficción, aunque escriba novela histórica, siempre se le ve en las novelas, ¿no? El fondo, cómo respira, cómo siente, qué piensa, en el fondo está ahí. Yo creo, por ejemplo, que escribo mucho libros para niños y para jóvenes, donde es tan importante ver lo que dices. Yo no hago una novela, digamos, con mensaje, una novela moral, que ahora está muy en desuso, pero lo que yo soy, lo que yo pienso, está ahí. O sea, no hay que darlo de una forma explícita, pero yo creo que se respira, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa en todas las novelas y en todas las obras de arte. Sí. Yo, escuchándoles, yo tengo entendido que Cervantes no fue considerado lo que es ahora hasta como 150 años más tarde, cuando los alemanes empezaron dos hermanos alemanes, que no recuerdo cuál era su nombre, empezaron a hacer crítica de su novela, la redescubrieron y empezó toda como una especie de corriente en Alemania a escribir novelas parecidas al Quijote. Yo me pregunto si la novela negra, que ha estado tan denostada desde prácticamente su aparición, no empieza a tener ahora un auge, porque le pasa un poco lo que le pasó a Cervantes, ¿no? Porque ahora yo creo que la esencia de la buena novela negra es realmente que hable del ser humano, ¿no? Bueno, a lo mejor otros tipos de novelas también hacen lo mismo, ¿no? Pero realmente la novela negra que llega a la gente es porque tiene ese componente que otras novelas pasan un poco más por encima a veces. ¿No estará pasando ahora lo mismo que pasó 100 años más tarde de la escritura del Quijote en Alemania, y de eso, o por ahí puede venir parte de su éxito ahora? Bueno, en realidad son los ingleses, que no, más que los alemanes, o sea, los que van a reivindicar a Cervantes como el gran autor. Los alemanes lo que van a, o sea, los que, como autor que muestra un modelo de escritura. Es decir,
y además eso se ve muy claramente porque ya en el siglo XVII de pronto van a poner en las portadas Fielding, Hudibras, no sé qué, a la manera de Cervantes. En el siglo XVII ya, de pronto lo van a tomar como modelo de crear un personaje que permite, a partir de la crítica que ese personaje hace de la sociedad, precisamente una finalidad moral. O sea, la novela deja de ser una novela de entretenimiento para tener esa finalidad de crítica moral. Entonces, bueno, pues de la misma manera que Cervantes enloquece leyendo libros de caballerías, pues va a haber personajes que enloquecen leyendo las crónicas políticas del momento, que enloquecen leyendo las mujeres, que enloquecen leyendo la novela rosa, y entonces en un momento dado crean un mundo de ficción que permite hacer una crítica social, ¿no? Y una crítica a la sociedad, una sátira moral. Entonces son los ingleses los que van a reivindicar precisamente a crear a ese Cervantes como un modelo de escritura, ¿no? Y es lo que hace que realmente es lo apasionante de pronto encontrarte con un momento de creación en donde hay una novela o unas historias, las novelas ejemplares, cualquier obra de Cervantes está muy insertada en su época, pero al mismo tiempo tiene algo que luego, siglos después, es capaz precisamente de ser la respuesta de aquello que se estaba buscando. Ya no tiene nada que ver ni las condiciones políticas, económicas y ni mucho menos culturales que la han visto nacer, ¿no? Entonces, es verdad que también sucede, yo estoy de acuerdo, con, digamos, de alguna manera también con la novela negra. Es un género muy editorial, nacido en un momento determinado, en unos ámbitos, tanto ingleses como franceses, para dar respuesta a un determinado público, pero en ese género, de pronto ha habido autores que han sido capaces de no quedarse simplemente con el esquema editorial o comercial, sino en un momento dado poder ofrecer algo más, que al final, cuando uno tiene el éxito, quiere leer, no solamente porque le entretiene, sino porque en un momento dado es el único género, hoy en día a lo mejor la novela, como género, que te permite un diálogo con la sociedad. O sea, puede haber un autor que de pronto digas, hoy me encanta cómo escribe porque me está hablando de mi época, pero ese autor como algo específico. En cambio, el género de la novela negra, quizás, como muy bien dices, te permite decir, me está hablando de los temas que a mí también me preocupan, y ahora también hay una respuesta a esos temas, que puedo estar o no de acuerdo, pero por lo menos hay una respuesta del autor, ¿no? Entonces, lo fascinante también en un momento dado de Cervantes es que es tan interesante estudiarlo en su momento y ver las lecturas, ver lo que aporta, pero también es tan apasionante estudiarlo cómo ha sido recibido en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cómo los alemanes, sobre todo, reivindican el Quijote como un modelo, digamos, más que a Cervantes al final como escritor, al Quijote como un modelo idealista de enfrentarse al mundo, que es un mundo realmente que hay que, casi romántico, ¿no? Que al final es el que lo va moviendo los hermanos Schiller y Tieck y Goethe, que es el que le manda a traducir a Tieck precisamente al alemán para hacerlo una obra romántica, y es leído como una obra romántica en las traducciones, etcétera, ¿no? Entonces también lo apasionante es movernos en el tiempo y ver cómo cada época ha conseguido también tener una lectura diferente, ¿no? Es muy interesante, la verdad, que la reflexión sobre... ¿Más preguntas? Bueno, creo que solo os falta hablar del humor de Cervantes y la novela negra. Contadnos el último chiste. Ya está. Bueno, lo digo en serio. Hay dos puntos que a mí siempre me han llamado mucho la atención, que es la divulgación que ha tenido la obra cervantina en la iconografía y cómo todo el mundo está obsesionado en pillarle el humor en sus personajes. Es decir, que habéis repetido muchas veces la pareja de personajes que evolucionan, cómo ese juego de parejas justo en las novelas policiales se ha copiado mucho, dialogan, hay el listo, el tonto, resulta que después el tonto es más listo que el listo. ¿Cómo creéis que podríamos enlazar la novela negra? Ahora estoy hablando también de ese tipo de novela negra que ahora felizmente también se llama novela gráfica, con el gran éxito que tiene la iconografía cuando se ponen, sobre todo Don Quijote. No debe haber personaje histórico que más grandes artistas hayan decidido que tienen que hacer algo con él. ¿Qué os parece, Rosa? No lo sé. ¿Puedo contar un chiste? ¿Me has dicho que cuente un chiste? Pues yo soy profesora en la Universidad de Barcelona, pues llevo como unos 46, 47 años, more or less, como dicen los ingleses, ¿no?
Y hay un momento, el peor que puede uno sufrir, que es cuando a alguien le pregunta, como en este caso, algo que no sabe responder. Pues si hubieran dejado la pregunta así, ¿no? Pero dice Rosa, ¿por qué el vocativo en este momento, no? Y les voy a contar cómo reaccionan ante una pregunta que no saben responder, profesores de distintos países. ¿Qué hace un profesor francés cuando le hacen una pregunta a la que no sabe dar respuesta? ¡Oh, très intéressant! ¡Oh, mon cher élève! Es tan inteligente usted que tendría que pensar mejor en lo que me ha preguntado, reflexione sobre ello y después de una semana hace un exposé, un discurso a sus compañeros y se lo explica. ¿Qué hace un profesor alemán ante la misma situación? Pues no sé contestarle en este momento, pero deme usted una semana, me voy a preparar y se lo contesto. Se pasa la semana trabajando como un negro y al cabo de una semana le hace un discurso que responde perfectamente a la pregunta que le ha hecho. ¿Qué hace un profesor norteamericano? Lo dice, en este momento no estoy preparado, manda a sus becarios que le busquen toda la información, hace una síntesis y al cabo de una semana pues le contesta. ¿Y qué hace un profesor, en este caso una profesora española, cuando le preguntan algo a lo que no sabe responder? Pues sencillamente contesta. Claro. Que es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Pues miren ustedes, contesto saliéndome con algo que no te esperas. Te diré que parte de la iconografía cervantina, en cuanto ustedes ven ahora a Don Quijote, la están viendo, lo están viendo, que es lo que me preguntan los niños, a los niños, que no me pierda, pero les cuento una anécdota estupenda. A mí lo que me encanta es ir a los colegios y contarles, hablar con los niños de mis adaptaciones y les digo que se me aparecen en sueños los escritores que están muy tristes porque los niños no los leen y entonces me piden que se lo cuente fácil a los niños. Y les voy enumerando los escritores que se me aparecen en sueños. Y entonces un niñito de la cuenca minera de Asturias el año pasado me dice, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Rosa, ¿los estás viendo a los escritores ahora? Digo, hombre, no, que estoy despierta. Dice, ¿y solo cierras los ojos y se te aparecen? Digo, no, dice, porque yo no dormía. Pues bien, entonces la imagen que se les aparece a ustedes de Don Quijote es sencillamente, ven a Don Quijote y a Sancho Panza. Primero, lo ven demasiado bajito, porque como dice, tiene zancas, las piernas largas y nunca nadie lo pone con piernas largas, ¿no? Pero a Don Quijote todos lo vemos y si los escultores no se han leído al Quijote, le ponen un sombrero. No, no es un sombrero, es una bacía lo que lleva Don Quijote en la cabeza. ¿Por qué lleva una bacía en la cabeza? Porque llueve en el Quijote. Y esta es la gran pregunta que yo les hago siempre a mis alumnos. ¿Sabéis por qué llueve en el Quijote? Y ya los dejo descolocados para siempre, ¿no? Pues bien, una de las grandes imágenes que vemos nosotros es justamente elaborada a través de las sugerencias que nos dice el texto. Lo que ocurre es que, miren, le pasa al Quijote lo mismo que le pasa a Santa Teresa, y tengo que hablar de ella, porque si no hablo de ella, pues me muero este año, ¿no? Resulta que ustedes tienen una idea de Santa Teresa completamente equivocada, por culpa de los grandes artistas, por culpa de Bernini, por culpa de los grandes artistas. Y entonces tienen ustedes una imagen de un arrebato místico que no responde realmente a una escritora inteligentísima que escribía tocando muy bien los pies al suelo, gracias a la sugerencia de su prosa que llevó junto con la necesidad de una propaganda en la campaña de beatificación y luego de santificación, a recrearla a través de unas imágenes muy potentes. A veces las obras son tan sugestivas que dan lugar a unas imágenes y luego las imágenes acaban obligándonos a leer de alguna manera la obra que nos responde exactamente. No tiene nada que ver con lo que me ha preguntado, pero yo he contestado, porque soy profesora española y es lo que hago. Yo quería preguntar, yo quería simplemente decir que a veces el Quijote tiene un humor muy primitivo, es decir, que siempre se habla de todas sus virtudes y tiene un humor muy primitivo tipo película de esta muda o Te veo de Mortadelo y Filemón, ¿no?
Entonces, ¿qué es? Pues cuando se cae del caballo, cuando le muelen a palos, o cuando, por ejemplo, está con Sancho Panza y le dice, ¿qué te pasa que huele aquí y no precisamente a rosas? Que Sancho Panza se caga literalmente de miedo. Entonces tiene ese humor así como muy elemental, que yo creo que, me imagino que sería para llegar al público de su época, y el público de su época se reía muchísimo. A nosotros no nos hace tanta gracia porque nos parece que eso está un poco... Sí, a mí sí. No, a mí no. Cuando dice Sancho, hueles. No, pero que... Exacto. Ya, pero que se caiga del caballo y le muelan a palos, que se cague el otro, pues esas cosas yo creo que ya hemos visto mucho y no nos hace mucha gracia. Y de hecho, Nabokov criticó mucho al Quijote, ¿no? Pero vamos, quería dar este apunte. Y luego sobre la iconografía, que bueno, era el libro este que escribí yo, que escribí yo con Julius. Creo que Julius es el único de los que yo conozco que no hace el típico Don Quijote como nos lo ha mostrado la iconografía, alto, flaco, sino que es gordito y narizudo, ¿no? Entonces, dentro de la historia de la iconografía de Don Quijote, creo que por ahora es el único, ¿no? ¿Cómo relacionáis? Y ahora a los tres les hago la pregunta. ¿Cómo relacionáis con el artista encargado de hacer las ilustraciones? Rosa, yo sé algo de ti, también sé un poco de José Manuel, cómo se relaciona, porque me ha sufrido, pero cuando vosotros estáis ya pensando en vuestro texto, el editor os dice, bueno, esto lo va a ilustrar, ¿y vosotros qué decís? ¿Me echo a temblar o a ver cómo...? Cuento mi experiencia primero, porque esto sí que tengo experiencia. En este momento, la última obra de la que no voy a hablar y está a punto de aparecer, he elegido yo al ilustrador porque es genial. Y en este caso, realmente fui yo quien dije, quiero este ilustrador. Pero cuando empecé, pues no era nadie dentro del campo de las adaptaciones, era una filóloga que hacía bordaditos modestos, ¿no? Y entonces me dijeron tal ilustrador, y la verdad es que en el caso de Francesc Rovira, que ilustró mi Quijote, le dio un carácter muy tierno, que les gusta mucho a los niños y que también me gustó a mí muchísimo. Lo que ocurre es que a medida que nuestra colaboración ha ido siguiendo, pues he chocado con él, por ejemplo, en un caso muy claro que se lo cuento además a los niños. Me llama un día Francesc y me dice, he acabado la ilustración de la gitanilla. Ah, qué bien. Dice, he leído que es rubia. Digo, hombre, sí, claro, rubia como el oro, porque para eso tiene que destacar entre las gitanas. Pues yo la he hecho morena. Digo, pues muy mal, Francesc, ya la estás cambiando. Es que yo trabajo con acuarela. Bueno, ¿y a mí qué me explicas? La gitanilla tiene que ser rubia, lo dice Cervantes, yo le he puesto rubia como el oro, es una frase. No tienes corazón, estoy separado, tengo 2 niños, he trabajado 1 mes, 2 meses, es mi trabajo tirado porque lo tengo que empezar todo. Yo, ante esta circunstancia, es lo de la novela negra, ¿no? Y yo, que estoy en el despacho, pero que tengo buen corazón, le dije, de acuerdo, te quito la frase, hablo con Cervantes. Le dije, don Miguel, este es un zoquete, ¿pero qué hacemos? Pues aguantarnos, ¿no? Y entonces le quité la frase, ya no es rubia como el oro, y entonces mi gitanilla, o la gitanilla de Cervantes, es morena. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Se lo cuento a los niños, es falsa, porque era rubia, pero pues se equivocó y entonces no había manera. ¿Qué hice? Luego ya, en cuanto empezaba, le dije, oye, Francesc, Ulises rubio, no se te... Ah, pues lo iba a hacer moreno, ya me lo imaginaba, rubio, rubio. Y luego tuve que investigar cómo era Eneas, que no es nada fácil. No es nada fácil. Y los latinistas me dijeron, mira, si no lo dice, pues seguramente era moreno, por si no lo hubiera dicho, y todo es una discusión, y me mandaron no sé cuántos artículos, y dije, esto se está poniendo muy difícil, ¿eh? Menos mal que con la crisis acabaron las adaptaciones y los problemas. Bueno, si no... Perdón. Si no hay ninguna pregunta más, levantamos esta mesa redonda, os agradecemos vuestra sabiduría, estoy seguro que nos lo hemos pasado todos muy bien y ya estamos sacando entrada para la siguiente actuación. Muchas gracias.